Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Puesta al Día con la Historia. Hoy día vamos a hablar sobre los ejércitos auxiliares argentinos y la formación de republiquetas y la prácticamente guerra de guerrillas que se dio en el Alto Perú, en Charcas, en lo que hoy conocemos como Bolivia. Y bueno, para comenzar quiero darle la bienvenida a don Dano. Dano. Hola, un gusto. Realmente feliz de que otra vez estemos acá, ¿no ve? Para seguir hablando sobre esto, que es bien importante, bien interesante. Y bueno, seguir aportando, ¿no? Al debate con estos temas. Y bueno, para comenzar creo que es un buen motivo, creo que es algo positivo que ahora ya tenemos una audiencia más grande, ¿no? Ya no son solo nuestros familiares o amigos cercanos, sino que estamos empezando a crecer. Exacto, bueno, eso me gustó mucho. Viendo un poco las redes, yo creo que es una buena cosa que estamos haciendo eso, ¿no? Así que... Y bueno, muchas gracias a todos los que empezaron a seguirnos, a los que empezaron a darle likes o a compartir los pequeños reels o shorts que hemos estado sacando, ¿no? Y bueno, con Dano vamos a estar dando lo mejor de nosotros, ¿no? Y para comenzar el tema de hoy, creo que es importante movernos hacia Buenos Aires en el año 1810, ¿no? Porque lo que sucede en Buenos Aires va a desencadenar, va a provocar un montón de cosas o montón de sucesos que van a pasar en el Alto Perú. Y creo que es importante comenzar explicando qué es lo que sucede en Buenos Aires en este año. Así que si Dano puedes... Exacto. O sea, realmente lo que pasa en Buenos Aires es... Viene todo un proceso, ¿no? Realmente viene un proceso que va desde la destitución del gobernador Liniers, del virrey Liniers, perdón, precisamente por el mismo hecho de ser francés ante la situación esta que ya se estaba viviendo con las invasiones de las tropas napoleónicas y demás. Se decide su destitución, acomodar a Cisneros como el nuevo virrey de Buenos Aires, y la molestia que va a haber, esa molestia interna que vamos a tener, ¿no? entre los mismos criollos bonaerenses, ante las situaciones y ante las acusaciones que va a tener también Cisneros de estar relacionado con estos grupos donde se ve involucrada Carlota y demás personajes que ya habíamos hablado tanto en la anterior parte de esta sesión, ¿no ve? Entonces, bueno, ahí prácticamente es cuando se da este proceso revolucionario, que se forma la Junta, donde vamos a tener a personajes como Moreno, Saavedra, Castelli, Balcarce, Monteagudo, etcétera, Monteagudo, ¿no? Que realmente son pues los que van a dar este nuevo impulso, obviamente todavía bajo esta consigna de vive el rey, muere el mal gobierno, dando a entender que todavía la lealtad estaba hacia Fernando VII, pero ya con una noción de autonomía mucho mayor, ¿no? Y es eso lo que vamos a vivir en 1810, 1811, hasta prácticamente 1814, que es cuando termina esta situación en España, cuando se va José Bonaparte, se van las tropas francesas del territorio, y otra vez Fernando VII recupera el control del trono. Vamos a tener esta situación de esta combinación entre jurar la lealtad al rey, por un lado, jurar a lo que va a ser después, lo que vamos a tener después de 1812, la idea de la Constitución de Cádiz, pero por el otro lado también empezar a luchar por un deseo de autonomía mucho mayor, ¿no? Eso es lo que va a empezar a darse también en este momento. Van a tener ese objetivo, van a tener esa misión, van a empezar a querer cumplir la misión precisamente de alcanzar una mayor autonomía dentro de lo que es el territorio. Y además de eso, que empiecen a ejercer como ciudadanos. La necesidad de ellos de que sean ciudadanos, yo creo que es una de las cosas más importantes que vamos a ver. Esa necesidad de poder participar, de tener tus representantes en las cortes españolas, de poder ser escuchado, de que tu voz sea escuchada, de que tú seas una parte más integral dentro de este imperio español gigantesco que todavía
todavía estaba en ese momento, ¿no? Entonces, realmente nuestro punto de partida, en este caso, va cambiando mucho, ¿no? Realmente es una visión completamente distinta a cómo se veía tal vez dentro de lo que eran estos primeros indicios, o cómo se veía antes con el tema de las rebeliones indígenas, ¿no? Entonces, es una visión completamente distinta de cómo se va a ir dando el proceso emancipatorio que vamos a tener, ¿no? Entonces, es bien interesante ver eso, es bien interesante que nosotros podamos analizar precisamente eso, ¿no? Analizar cómo cómo desde Buenos Aires vamos a tener este momento donde van a empezar a partir otro tipo de propuestas, otro tipo de ideas, ¿no? Y es ahí justamente donde vamos a ver que dentro de lo que es esta junta, va a empezar a tratar de expandir sus ideas y su posición hacia otros espacios del virreinato, ¿no? Y obviamente la necesidad era llevarlo hacia el norte, llevarlo hacia Córdoba, donde estaba justamente Liniers, y estaba tratando de hacer como una pequeña contrarrevolución, llevarlo hacia Tucumán, hacia el norte, hacia Jujuy y hacia todo lo que eran las provincias de Charcas, ¿no? Entonces, ese va a ser el objetivo central de Buenos Aires en ese momento, ¿no? De la Revolución de Mayo. Yo creo que eso es, para empezar, nuestro tema central. Ese es nuestro punto de partida importante, me parece. Entonces, un poco para repasar también aquello de lo que hemos hablado en los anteriores capítulos o en los anteriores episodios de esta temporada. Después de las reformas borbónicas que generan este malestar entre los criollos, este descontento entre los criollos, lo que desencadena realmente el proceso de independencia es el vacío de poder generado por la invasión de Napoleón a España, la destitución del rey, la imposición de su hermano como rey, ¿no? Entonces los españoles tratan de organizarse en juntas para reemplazar ese poder del rey, pero estas juntas también están siendo perseguidas por el ejército francés, ¿no? Entonces, exacto, cuando se van disolviendo estas juntas es cuando se genera aún más vacío de poder en la colonia. Ahí es cuando Buenos Aires tiene que tomar una decisión al respecto, ¿no? ¿A quiénes someterse, ¿no? Exactamente. Entonces, una pregunta que yo tenía mientras te escuchaba hablar era, ¿cómo es que muchos de estos levantamientos, incluyendo los de La Paz en 1809 y el de Chuquisaca también, aún yendo atrás también los de Túpac Amaru, ¿no?, comienzan con la consigna de viva el rey, ¿no? Es como quieren poner en claro siempre de que están dispuestos a seguir siendo sujetados al rey, ¿no? De sujetarse al rey. Pero en algún momento de esta transición, en algún momento de este proceso, sucede un cambio en el que ya no quieren seguir sujetándose al rey, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se da como ese tipo de ruptura o ese cambio de pensamiento? Yo te diría que es un proceso que va desde 1812 a 1814 aproximadamente, y después de 1814, cuando te liberas definitivamente de la imposición napoleónica y el rey Fernando vuelve al trono y quiere empezar a imponer otra vez un absolutismo total con respecto a esta idea de la Constitución Liberal de Cádiz, es cuando se va a empezar a producir esta ruptura, ¿no? Porque va a ser una ruptura tanto a nivel interna dentro de la política española, porque la política española en ese momento se va a partir en dos entre liberales y absolutistas, y también va a ser una ruptura dentro de lo que serían sus territorios americanos, ¿no? Porque van a haber desde los liberales que van a ir a optar por mantener esta posición de una monarquía constitucional, los tradicionalistas que van a buscar y optar mantener esta lógica de la monarquía absolutista, la lealtad sin condiciones al rey Fernando, y ahí van a aparecer los grupos estos más radicales que van a empezar a tener un eco mayor, ¿no ve? Que son los de, tenemos y vamos a crear unas repúblicas independientes. Que obviamente sí existía desde antes. Si nosotros nos vamos más atrás, podemos verlo a Francisco de Miranda haciendo eso en Venezuela, ¿no? Empieza a hacer ese tipo de cosas y ya había ese germen, esa idea. Miranda en ese momento fracasa, ¿no? Pues no vamos a entrar a detalles sobre lo que hizo Miranda, pero obviamente ese germen ya se mantiene, por ejemplo, en Venezuela.
lógicas similares ya habían, hemos visto en el anterior episodio, estaba el cura Medina. El cura Medina tenía esas posiciones. Michel tenía esas posiciones. Vamos a empezar a ver que acá en este episodio vamos a hablar sobre Castelli y va más o menos en ese mismo sentido. Ellos ya estaban hablando de la lógica de tenemos que construir nuestra propia patria, construir nuestra propia idea de nación, de república. Van a influir mucho, bueno, en el caso del virreinato es bien interesante y bueno, tal vez podríamos hablar en otro momento sobre Vicente Pazoscanqui, ¿no? Vicente Pazoscanqui, este gran pensador de origen aymara, que fuertemente estudioso de lo que era la realidad de lo que pasaba en Estados Unidos en ese momento, la creación de esta idea de la república que se da en Estados Unidos, empieza a influir fuertemente. Obviamente él estaba sentado en Buenos Aires, él tenía contacto con muchos de estos grupos fuertemente relacionados con lo intelectual y con el poder, ¿no? Entonces empiezan a buscar influir también en las decisiones que van a empezar a tener los grupos que van a empezar a tomar el poder, ¿no ve? Prácticamente yo veo que lo de la Junta de Buenos Aires es los criollos recuperando el poder que habían perdido, ¿no? La decisión es esa, la de recuperar el poder que los Borbones les habían arrebatado, el poder político dentro de lo que eran sus gobiernos locales, y demostrarle al rey Fernando de que ellos eran también leales a la corona, leales como ciudadanos, ya no como súbditos, sino como ciudadanos, y precisamente mostrar con eso el cómo, ¿cómo se puede decir? El cómo tratar de demostrar que precisamente ellos, en su condición de criollos, podían ser también realmente unos ciudadanos de primera clase, ¿no? Si se quiere. Claro, me acuerdo que la última vez que hemos hablado al respecto, justo te mostré una foto que tal vez podríamos ponerla después como uno de los mitos a desmontar. Era un fotógrafo argentino al que sigo en las redes, muy buen fotógrafo, que sale a las calles el 25 de mayo anterior a fotografiar, no sé, las marchas en conmemoración, los desfiles en conmemoración al levantamiento del 25 de mayo, y ahí había una bandera argentina que decía, querido rey, las pelotas, ¿no? Y nos reíamos los dos y decíamos, el 25 de mayo de 1810, nadie dijo eso, más bien se levantaron en nombre del rey, ¿no? En nombre del rey, claro. Levantando su estandarte, sí, ¿verdad? Claro, bueno, puede ser otro mito para desmontar después, ¿no? Pero como dato curioso de lo que todavía piensa la gente, que en estos levantamientos ya se hablaba abiertamente de independencia, ¿no? Ya se hablaba directamente o abiertamente en contra del rey, ¿no? Sí se hablaba en contra de los españoles, ¿no? De los peninsulares. Exactamente. Pero el rey era sagrado. Chupines. Exacto. El rey era sagrado, ¿no? Exactamente. El rey no se podía hablar en contra del rey, era intocable. O sea, era... Aún entre los revolucionarios. Era una presencia, exacto. Era una presencia completamente por encima de todo eso. Incluso, ¿no? Estaba revisando un poco... ya en momentos ya tan adelantados, no me quiero adelantar tanto, pero en momentos tan adelantados como 1822, las guerrillas de Lanza todavía juraban lealtad a la Constitución de Cádiz. A 3 años de que se concediera la República de Bolivia. Cuando ya la mitad de los países de Sudamérica ya estaban independizados, cuando ya estaban organizándose, gran parte de ellos. Todavía había esa noción de la idea de la Constitución y el rey como parte de tu lealtad en contra de lo que sería, digamos, el ordenamiento de los otros personajes, de los otros peninsulares que estaban acá, ¿no? Buen dato. Y bueno, lo interesante de mayo de 1810 es que estos revolucionarios están directamente, o sea, hay una influencia directa de la Revolución Francesa, ¿no? Exactamente. Gente como Castelli, ¿no? O, si no me equivoco, Belgrano también, ¿no? Belgrano, Moreno, Monteagudo,
realmente tienen una muy fuerte influencia. Muchos de ellos, igual, bueno, ellos han sido en muchos casos formados en la Academia Carolina, en La Plata, en Chuquisaca, ¿no? Y después de eso también han ido formándose en Buenos Aires o en lugares similares, dentro de lo que sería esta lógica de la ilustración, ¿no? Entonces realmente tienen una formación, y obviamente el impacto que ha tenido para esa generación la Revolución Francesa es importantísimo, ¿no? Castelli, no sé, pues me imagino que la influencia que ha ejercido la Revolución Francesa en él ha sido muy fuerte, precisamente por su accionar, por sus decisiones, muchas veces hasta polémicas. Yo creo que sí, tal vez uno de los creo que también había un elemento anticlerical muy fuerte. Exacto, totalmente. Eran totalmente anticlericales. O sea, estamos viendo prácticamente el liberalismo puro, el liberalismo pleno del siglo XIX en muchos de estos personajes, ¿no? Eran fuertemente, también hay que confrontar mucho con esa iglesia, esa iglesia tradicional, siglo XVIII, siglo XIX, excesivamente conservadora, excesivamente tradicionalista, y vas a tenerlos enfrentados a estos, ¿no? Estos grupos liberales que más bien te hablaban sobre desmontar esa idea, esa estructura en el que gobernaba el rey absolutista, juntamente con la iglesia, ¿no ven? Entonces, desmontar esa idea para construir algo nuevo dentro de eso, ¿no? Entonces, me parece que va justamente en ese sentido acá. Ahora, una vez que se da el levantamiento en Buenos Aires, ellos quieren tomar control de todo lo que era el virreinato de La Plata, de Buenos Aires. Es por eso que envían ejércitos al Alto Perú, si no me equivoco, lo que es Paraguay. ¿No? Es para retomar control, porque si no me equivoco, después de 1809, de lo de Chuquisaca, de la Junta Tuitiva en La Paz, creo que es el Virreinato de Lima que trata de tomar control nuevamente del Alto Perú, ¿no? Lo que estamos viendo es eso, ¿no? Estamos viendo precisamente cómo, por un lado, hay estos intereses porteños en el norte, en lo que consideraban y estaba precisamente siendo su territorio. Esta ruptura unilateral que va a tener Nieto particularmente para unirse al virreinato peruano. Esos intereses peruanos que igual van a influir en lugares como La Paz, obviamente por su cercanía geográfica. Y además de eso, estos temas relacionados con lo que eran estos intereses locales. Tanto los más conservadores como los de Potosí, Chuquisaca, como algunos más radicales que vamos a ver en otros lugares. Qué sé yo, los casos tanto de Oruro como de Cochabamba, que van a empezar a ejercer una influencia mucho más autonomista, basada precisamente en esta su idea de lograr alcanzar tener, digamos, más libertades, más autonomía con respecto tanto a Buenos Aires como a Lima. Entonces va a haber esta ruptura realmente, ¿no? Y van a empezar a todos enfrentarse y confrontarse entre sí. No es de extrañar precisamente que, bueno, se da la Revolución de Mayo, se prepara toda esta organización de los ejércitos, e inmediatamente en septiembre, un par de meses después, vamos a tener tanto el 14 de septiembre en Cochabamba como el 24 de septiembre en Santa Cruz, como vamos a tener al poco tiempo también la Revolución del 11 de Ibáñez en Potosí. Entonces, todos estos procesos de movimientos van a estar precisamente ligados a esto, ¿no? Van a estar ligados a estos intereses y esa confrontación que vamos a tener justamente entre las decisiones de los porteños, entre las decisiones que pasaban en Argentina, con respecto a la confrontación que pasaba con estos grupos más tradicionalistas que venían del Perú. Y va a haber esta confrontación. El lugar de la confrontación va a ser precisamente Charcas, ¿no? Entonces puede decir que se ven como dos, ¿cómo se diría? Se ven los levantamientos a nivel local en Bolivia, independientemente de lo que pasa en Argentina, porque Bolivia, o sea, el Alto Perú ya había tensión, ¿no?
Exacto. Y ya había, Ya había una ya había tensión. tensiones locales, ¿no? Se iban a producir de todos modos, entonces es como que se dan dos procesos, el de aquellos episodios locales, es como que vienen desde abajo, y después el ejército argentino también buscando algo similar, pero como viniendo desde arriba, ¿no? Es como dos procesos simultáneos, ¿no? Exactamente, exacto. Y es eso, ¿no? Realmente el objetivo de los argentinos en ese momento de tratar de influir y tratar de que sus juntas, de que la junta, perdón, se una con todo lo que eran estos movimientos revolucionarios que se van a empezar a dar dentro de lo que es el territorio, va a confrontarse con esos proyectos locales que vamos a tener en Bolivia, ¿no? Que vamos a tener en Charcas en ese momento. Entonces, dentro de lo que es el territorio de Charcas, vamos a tener estos proyectos locales con una organización muy distinta de la que bueno, se esperaban por un lado los porteños, como por el otro lado por lo que pasaba en Lima, ¿no? Entonces, realmente aquí van a empezar a establecer proyectos. Tal vez ese es el indicio por el que muchos historiadores también te hablan de que este es tal vez el germen y el origen de la nación, de la identidad nacional que va a surgir en Bolivia. Y que va a surgir tal vez alejado y en desmedro, tanto de lo que pasaba en el sur en Buenos Aires como lo que pasaba en el norte en Lima, ¿no? Ahora, bueno, para ir por partes, ¿qué tal si nos hablas ahora más específicamente de lo que es el primer ejército argentino y de la figura de Juan José Castelli? Interesantísimo Castelli, realmente creo que es uno de los personajes. Llega él junto con Balcarce, tal vez los dos llegan desde Buenos Aires. Su primer accionar es tal vez hasta polémico. Toman Córdoba y fusilan a Liniers, por ejemplo, ¿no? El gran defensor del puerto de Buenos Aires de las invasiones inglesas. Obviamente él estaba totalmente en contra de estos pronunciamientos de la Junta. Entonces, su primera decisión es fusilarlo. Toma los territorios y se le van uniendo en el camino varios caudillos, ¿no? Tanto caudillos locales argentinos, que al igual que lo que va a pasar con los caudillos bolivianos, estos igual van a pasar a un segundo plano precisamente ante la idea y la figura del representante de la capital, de la cabeza del virreinato. Ahí vamos a tener al mismo Güemes, el gran héroe del norte argentino. Ahí lo vamos a tener a personajes como a Esteban Arce, aquí en Bolivia, en el Cochabamba. Vamos a ver otros personajes como el mismo José Miguel Lanza, que de a poco van a acabar integrándose a estos grupos y relacionándose con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Castelli? Primero, al tomar tanto lo que son las poblaciones de Potosí, de Chuquisaca, comete acciones que tal vez igual son bastante polémicas, ¿no? Fusilar a Francisco Paula Sanz, el entonces gobernador intendente de Potosí, al mismo Nieto. Ahora, algo interesante que hay que mencionar ahí es el pasado que existía entre Paula Sanz y Castelli. Porque eso fue lo que ha choqueado más al resto de la gente en el Alto Perú, ¿no? El hecho de que Castelli haya mostrado tanta crueldad con alguien que supuestamente le ayudó en el pasado, ¿no? Claro que lo conocía, exacto. Entonces realmente es... Si no me equivoco, Paula Sanz, al ser enviado desde España, conoce a Castelli en Buenos Aires y creo que lo conoce en una situación, se podría decir, de pobreza, ¿no? Y creo que le ayuda en sus estudios, se lo lleva con él y le ayuda a estudiar en la Universidad de La Plata, en Sucre, ¿no? En Chuquisaca. Exacto, sí. Que era algo muy común. Muchas personas de dinero hacían eso en ese momento, ¿no? Algo que va a mantenerse durante buena parte del siglo XIX. Encontrar a jóvenes con mucho potencial, pues no tenían posibilidades económicas y volverse prácticamente tu mecenas. Y eso es lo que pasa con ellos, ¿no? Entonces, y todo el mundo parece que estaba consciente de este hecho, ¿no? De este pasado. Exacto. Y sí. fue algo que manchó la figura de Castelli, que de otro modo hubiera sido mejor recibido, yo me imagino, ¿no? Totalmente. Además de que, bueno, a pesar de que gente como Francisco Paula Sanz era un ajeno total, él ya había empezado a establecer redes dentro de lo que era la ciudad de Potosí. De hecho, bueno,
Y perdón, para los que no saben sí. quién era Francisco Paula Sanz, él era intendente de la ciudad de Potosí, ¿no? Exacto, Sí, exactamente. perdón, puedes continuar. Y bueno, de hecho hasta sus mismos descendientes todavía siguen viviendo aquí en Bolivia. Él empieza a establecer estas redes dentro del territorio potosino. Entonces era un tipo que ya tenía cierto apoyo, ciertos gustos, era querendón del territorio potosino, si podemos decir así de una manera más sencilla. Y precisamente que llegue Castelli, que llegue con toda esta lógica. Obviamente sí, o sea, estaban enfrentados, era una situación de sí, estaban enfrentados uno contra el otro. Pero que tome una decisión tan radical como mandar a fusilarlo, yo creo que ha generado precisamente una animadversión dentro de lo que eran los territorios que supuestamente estaba, entre comillas, conquistando, ¿no veo? O recuperando, o liberando, si se quiere. Ahora, algunos historiadores, he leído alguno decir de que esto también es influencia directa de la Revolución Francesa, porque de ahí Castelli recoge que la crueldad es necesaria. Totalmente, o sea, realmente es eso, ¿no? Realmente es el hecho de que los mismos, la idea de estos grupos más radicales franceses, de que el uso del terror, el uso del miedo como factor para realmente llevar la revolución a otro nivel, ¿no? Los jacobinos tienen toda esta época de terror, ¿no? Lógicamente. Y esa escuela, esa influencia también van a tomar muchos de estos revolucionarios. Castelli, por lo visto, es uno de los más avanzados alumnos, si se puede decir, de estos grupos. Que bueno, tal vez no termino de leer bien la historia, porque después sabemos lo que pasa con los jacobinos, ¿no? Y también, tal vez esto le ha jugado en contra a él mismo, ¿no? Exacto. ¿Qué ha generado? Ha generado un malestar dentro de lo que eran los territorios que estaba supuestamente llegando a liberar. Ha generado animadversión con muchos de estos grupos. Ha empezado a querer controlar y mandonear todo, y precisamente ha generado que, por ejemplo, los caudillos locales que se les acercaban en condición de apoyo, en condición de que estaban apoyando a la Junta, prácticamente Castelli les quita su autoridad de liderazgo y se agarra a sus tropas. Entonces realmente ese tipo de cosas genera un malestar muy general en la población, ¿no? A pesar de que tiene cosas interesantes, como es el caso del discurso de Tiahuanaco, ¿no? Yo creo que ese es uno de los aspectos más centrales y relevantes dentro de lo que ha hecho Castelli en territorio de Charcas. Bueno, cuéntanos cómo fue esto del discurso de Tiahuanaco, ¿no? Claro, el momento de llegar a Tiahuanaco, hasta el manejo simbólico de llegar al territorio, digamos, ancestral, tradicional, histórico, llegar a las ruinas, autorizar o, bueno, ordenar que se ponga la Puerta del Sol de pie en el lugar donde se encuentra ahora. Ellos la han encontrado la Puerta del Sol semienterrada en el piso. Ha autorizado a sus tropas para que la terminen de desenterrar, la acomoden y la coloquen bien en el lugar en el que se encuentra ahora. Y principalmente, más allá de ese hecho simbólico, el hecho de lo que es el discurso, ¿no? Este discurso de que te hablaba precisamente de eso, de la emancipación de estos pueblos, la emancipación de los pueblos americanos en general, ¿no? Incluyendo en estos sectores a criollos, a mestizos, indígenas, a todos dentro de la misma situación. Esta situación, este carácter, este aspecto, esta movida que va a empezar a hacer, que era mucho más integradora, contradice en el discurso con sus actos. Lamentablemente, realmente es un discurso y una propuesta, una proclama, si se quiere, innovadora, radical, muy importante para su época, ¿no? Realmente ahí demostramos bien. Podemos ver también cómo era el tema de la visión que tenían muchos de estos personajes que están involucrados en esta lucha. Esta idea de buscar luchar por buscar la creación y la defensa de tu patria, de la independencia de tu país.
Pero por otro lado, por los actos va a generar más bien lo contrario, ¿no? Este desprecio, este repudio, esta situación donde precisamente los lugares donde se van a quedar va a generar malestar con las personas locales, que finalmente va a terminar con lo que es la batalla de Huaki, ¿no? Precisamente el triunfo de las tropas de Goyeneche, derrotando a los porteños, derrotando a Castelli, y el retiro de este primer ejército, ¿no? Y ya sobre eso vamos a ir viendo los otros tres ejércitos que van a tener igual actuaciones muy, muy particulares, pero precisamente estos grupos van a empezar a influir, van a empezar a tener realmente una influencia muy seria dentro de cómo va a ser el futuro de la guerra, dentro de lo que van a ser estos momentos posteriores. Ahora, ¿qué es lo que pasa durante el retiro de este primer ejército argentino? Porque creo que es bastante importante para entender, ¿no?, el malestar local, ¿no? Claro, o sea, realmente se produce un desbande, ¿no? Son derrotados en Huaki. Si nos ubicamos geográficamente, Huaki está en las cercanías del lago Titicaca, en la costa del lago Titicaca. Y desde ahí van a ir en desbande de vuelta otra vez hacia el norte de Argentina, ¿no? Y van a generar otra vez, ya no van a ser bien recibidos en los pueblos, ya no van a ser recibidos como libertadores como pasaba antes. Obviamente se van a dedicar en muchos casos al saqueo, a tomar lugares de donde se encontraban los espacios de recaudación, los bancos de recaudación de los impuestos de las ciudades o de los pueblos. Van a intentar saquear, tomar eso, y eso también va a generar malestar dentro de lo que eran las personas. Creo que cometieron actos vandálicos contra iglesias. Incluso. Entonces, realmente todo ese tipo de cosas va a generar precisamente eso. Se va a generar mayor malestar y mayor enemistad con los ejércitos porteños, ¿no? O sea, realmente incluso muchos de estos grupos van a acabar enfrentándose o posicionándose en contra de ellos, o sea, prácticamente dándoles un espacio y un apoyo indirecto hacia lo que sería esta causa española tradicionalista, si se quiere, bueno, o absolutista, ¿no? Entonces va a tener un efecto contrario, más bien, ¿no? La llegada de los ejércitos porteños al territorio de Charcas. Lógicamente, si hablamos del segundo ejército, el segundo ejército es un poco más inteligente en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente iba a aparecer un personaje que es mucho más hábil para estas líderes políticas, que es Belgrano, ¿no? Entonces, Belgrano va a empezar a trabajar y va a llegar un año después, llegaría para 1812. Belgrano va a intentar establecer contactos y acuerdos con muchos de los grupos locales. ¿Qué va a hacer él? Va a empezar a establecer acuerdos, va a empezar a generar redes de negociación, redes de acuerdos. Se va a reunir con los líderes locales. Es famosísima su reunión con el cacique guaraní Cumbay, por ejemplo. Es el primero que realmente reconoce e identifica a los líderes que en ese momento eran los chiriguanos de la frontera, que ellos igual estaban inmiscuidos en todos estos procesos, y muchas veces no se habla de lo que pasaba en las tierras bajas. Se va a relacionar directamente con él, se va a reunir, lo va a reconocer como autoridad, como líder de su pueblo, y los van a unir a la causa, a la causa en la que ellos estaban, ¿no ven? Entonces, cosas como esas, por ejemplo, Belgrano va a ser más astuto. Belgrano no era tan radical. No era, digamos, ese tipo lanzado que va a buscar ser como un heroico Quijote que va a empezar a derrotar a todos sus enemigos, ¿no? Como soñaba Castelli. Él lo va a hacer distinto, él va a ser más astuto, va a ser pero más cauto en muchas cosas. Y en muchos casos a su cautela lo va a llevar lamentablemente a las derrotas que van a tener posteriormente, ¿no? O sea, realmente... y a las acciones polémicas que van a hacer al final, como el intento de dinamitar la Casa de la Moneda, ¿no? que realmente va a ser tal vez la cosa más polémica que se va a hacer, además de obviamente llevarse todo lo que eran los recursos recaudados del Intendencia de Potosí.
Ahora, el Toditos primer se lo van a ejército llevar. también creo que intentaron saquear la Casa de la Moneda, ¿verdad? Intentan saquear, si fracasan en el intento de saqueo, precisamente por la defensa de los vecinos. Ah, Ellos ahora que me igual, acuerdo, creo que es Arguedas o René Moreno que cuentan un episodio en el que se da una pelea entre un soldado argentino y la población local, y el soldado argentino creo que trata de acuchillar a un local y toda la población se le viene encima, y después los otros soldados argentinos salen a proteger al argentino y se termina armando una revuelta con no recuerdo una cuántos batalla campal. muertos. Sí. Bueno, hablando del primero, ¿no? Ahora, en Exacto. el segundo ejército argentino, como dices, bajo órdenes de Belgrano, intentan dinamitar la Casa de la Moneda, pero al final no Intentan. se da. ¿Y por qué es que no se da la explosión? Por la acción de los vecinos. Ellos evitan eso. Obviamente no pueden evitar de que se lleven los recursos recaudados. No pueden evitar de que se roben eso, ¿no? Ellos, los Belgrano y sus tropas se llevan el dinero. Pero lógicamente la intención también era esa, dinamitar y destruir. Imagínate lo que hubiera sido eso, ¿no? Imagínate lo que hubiera sido destruir todo lo que era buena parte de las manzanas centrales de la ciudad de Potosí. Era un peligro directo incluso para los mismos vecinos de la zona, porque Exacto. hubiera Y sido creo que sin avisarles, ¿no? Lo iban a dinamitar. Exactamente, exacto. ¿Qué acto de...? Prácticamente, como se dice normalmente, ¿verdad? Entre gallos y medianoche lo han hecho, ¿no? Entonces, realmente sí, esa es su idea, ¿no? Dinamitar, destruir la Casa de la Moneda como un símbolo de la colonia y, bueno, escaparse, irse, volverse otra vez al norte argentino. Entonces, realmente ese tipo de acciones va a generar esto, ¿no? Va a generar estas pocas simpatías que van a generar los ejércitos argentinos en territorio nacional, en territorio boliviano, territorio de Charcas en realidad en ese momento. A pesar de todo, ¿qué es lo interesante que es Belgrano? Belgrano te trae dos comandantes, dos generales, que se van a quedar en territorio boliviano y van a estar hasta muy adentro de lo que sería la lucha de la independencia, permanentemente dentro del territorio. Él encomienda a Ignacio Warnes en Santa Cruz como la cabeza, digamos, el representante de la Junta en el territorio de Santa Cruz. Warnes era un argentino, era un bonaerense. Y Antonio Álvarez de Arenales. Antonio Álvarez de Arenales era de origen español, afincado en Buenos Aires igual por muchos años, y se le da el orden de estar en territorio de Cochabamba, ¿no? En los valles cochabambinos. Esa decisión, además de obviamente la derrota que va a tener lamentablemente Esteban Arce en la batalla frente a Goyeneche en Pocona, va a generar de que, bueno, Belgrano lo destierre a Arce a Trinidad y acabe muriendo al poco tiempo ahí totalmente olvidado, lamentablemente Arce, que ya no participa mucho más en lo que serían los conflictos y lo que sería la guerra posterior. Pero bueno, la presencia de Arenales va a ser bien importante. Arenales es tristemente muy olvidado por la historiografía boliviana. Muy poco se ha trabajado sobre él. Hay alguno que otro trabajo que te detalla la vida de Arenales y su presencia en Bolivia, y es bien importante, ¿no? Realmente lo hemos tenido bastante olvidado. Creo que en Argentina ha sido un poco más recordado también por sus acciones. Pero bueno, era una persona que estaba directamente relacionada, bueno, el presencia el 25 de mayo de Chuquisaca, es parte del 25 de mayo de Buenos Aires, y pues pasa un montón de acciones casi de película en muchas de esas actividades. Y él acaba al comienzo empezando a coordinar todo lo que van a ser estas acciones guerrilleras que se van a dar a futuro, ¿no? Esas acciones que, bueno, ya vamos a ir en paso con eso, juntamente con lo que van a ser las incursiones del tercer y del cuarto ejército, tanto el de Rondó como el de Arauz de la Madrid, y ya van a estar combinadas y en acción junto con lo que van a ser el inicio de lo que van a ser estos procesos guerrilleros que se van a dar en varias zonas del territorio boliviano, ¿no? Entonces, yo creo que así es el lado también podemos empezar a ir. Y, y bueno, en algún momento la Junta en Buenos Aires como que desiste de seguir intentando liberar al Alto Perú.
¿no? Si no me equivoco, es José de San Martín que decide cambiar la estrategia. Exactamente. Realmente, bueno, tanto lo que era la tercera incursión de Rondeau como la cuarta de la Madrid, acaban en lo mismo, ¿no ven? Tienen alguno que otro éxito, genera malestar a la población, no pueden coordinar bien con las tropas y los caudillos locales y acaban volviéndose, como se dice, con el rabo entre las piernas, ¿no? Entonces, y ahí va a aparecer San Martín. San Martín, un hombre con mucha más experiencia militar, con muchos más conocimientos de territorio, cambia la estrategia, ¿no? Entonces él hace el famoso cruce de los Andes para entrarse y adentrarse hacia Chile y atacar directamente Lima, ¿no ves? Entonces es una estrategia completamente distinta que los toma a los españoles por sorpresa, ¿no? Porque realmente los ataca por atrás, ¿no? Ellos estaban esperando el ataque directo por el territorio de Charcas. Entonces realmente la salida y la estrategia de San Martín funcionó mucho mejor. Y realmente eso ha garantizado, por un lado, ya lo que a futuro va a ser ya la creación de la República Argentina, como también estos procesos que se van a empezar a dar en otros lugares, lo que va a pasar en Chile, con O'Higgins. Bueno, en Perú todavía la situación está un poco distinta, por lo menos en la región de lo que sería la costa peruana. Pero de todas formas, pues va a ser totalmente distinto, ¿no? Realmente va a ser la estrategia de San Martín de ignorar lo que va a ser la presencia de empezar a establecer la llegada de tropas por el territorio de Charcas. Va a cambiar completamente lo que era el futuro de la guerra. Va a apurar muchas situaciones, aunque obviamente sí, lo que va a generar también es eso, va a trazar mucho la independencia boliviana, ¿no? Indirectamente. Claro, ¿qué es lo que sucede ahora durante este tiempo con los líderes locales en Charcas? Empiezan a surgir líderes locales, líderes caudillos de territorios de muchas regiones, muchos de ellos influidos precisamente por lo que habían visto, tanto de lo que eran las juntas como las incursiones porteñas. Esos líderes locales van a empezar a influir y van a empezar a establecer guerrillas de corto alcance, muchos casos montoneras, ¿no? Y vamos a tener varios personajes que van a empezar a participar en eso. Como hemos hablado de Arenales. Arenales va a empezar a tratar de coordinar, establecer una red de guerrillas. Y va a empezar a combinar principalmente con Warnes. Warnes yo creo que va a ser uno de los personajes más importantes que va a estar afincado dentro de lo que es el territorio de Santa Cruz. Arenales, después de un par de derrotas, acaba desplazándose hacia la región de Valle Grande, acaba organizando una guerrilla en Valle Grande. Se dice que no se llevaban muy bien con Warnes, parece que chocaban uno con el otro. Pero de todas formas han hecho varias incursiones juntos, precisamente van a ser responsables de triunfos tan grandes como la batalla de Florida, por ejemplo. Van a empezar a surgir otros personajes como Manuel Asensio Padilla, que va a aparecer en la laguna junto con Juana Zurdo y su esposa. Va a surgir personajes como Ildefonso de las Muñecas, este cura de origen peruano que va a empezar a ubicarse en lo que es la región de lo que es la Arecaja, lo que es la región de Sorata, cercano con lo que ahora es la frontera con Perú. Va a empezar a aparecer gente como Vicente Camargo en todo lo que es la región de los Intis, en Chuquisaca. Otros personajes, digamos, otros guerrilleros que ocupan un lugar, digamos, un poco más secundario, pero igual son importantes: Miguel de Betanzos, el Moto Méndez en Tarija, Uriondo en Tarija, en el Valle Tarijeño, Manuel Rojas también en la región de Tarija, se me fue este nombre, Taboada en los valles de Cochabamba, Zárate en la región del norte de Potosí. Y principalmente yo creo que uno de los más importantes y del que, más bien tenemos más información, que yo creo que es el de la guerrilla de Yopaya, ¿no? Tenemos información de la guerrilla de Yopaya gracias a este maravilloso libro de este diario que es del Tambor Vargas, de José Santos Vargas, justamente que ha recopilado y ha
y ha recuperado mucho de lo que era la historia de personajes que si no hubieran pasado al anonimato de la historia, ¿no? Para empezar, Eusebio Lira, ¿no? El primer caudillo, el primer líder guerrillero de lo que es la región de Yopaya, ¿no? Yopaya es esta región que está entre lo que es la provincia Iquisibi de La Paz, juntamente con la provincia Yopaya de Cochabamba, y que ocupa un lugar muy estratégico dentro de lo que es el territorio. Y si nos fijamos, los principales lugares de las guerrillas eran lugares sumamente estratégicos, y uno de los más importantes era ese, porque te cruzaba los caminos que iban de Cochabamba hacia La Paz, hacia Oruro. Entonces controlaban lo que eran las regiones altas de Sicacica, las regiones más bajas que iban hacia los Yungas y hacia los valles bajos de Cochabamba, y podías controlar la parte del altiplano ureño. Entonces realmente su influencia en toda esa región va a ser muy fuerte, y van a empezar a establecer redes con caciques, con líderes locales, con un montón de personajes. Además de eso vamos a tener levantamientos indígenas, está bien todavía, el cacique Titichoca, que intenta tomar la ciudad de Oruro, juntamente con José Manuel Cáceres, que intenta un nuevo cerco a La Paz, que no va a funcionar como se quería, o gente como Andrés Jiménez y Manco Cápac, ¿no? Otro personaje igual, que en algún momento de la historia desaparece, no sabemos qué ha sido de su vida, que precisamente igual empezaba a hacer algunos tipos de rebeliones en el campo, en las regiones de Oruro. Entonces, muchos de estos personajes son personajes de los que no sabemos y no conocemos mucho sus rastros. Han desaparecido de la historia, lamentablemente. Se conoce de la guerrilla de Yopaya. Se conoce un poco porque, bueno, han acabado lamentablemente falleciendo Warnes, Padilla, Muñecas, o la misma Juana Zurduy, digamos, que son personajes que han tenido un poco mayor de relevancia, o este mismo Camargo. Pero después del resto surgen en un momento, han sido muchos de ellos recuperados por estas investigaciones de hace más de 100 años por Luis Paz, y como surgen desaparecen. No se sabe mucho más de su historia, no se sabe qué más han hecho, no se sabe qué más ha pasado con ellos. Han sido figuras que han surgido en un momento y que han ido desapareciendo, se han ido diluyendo en la historia, se han perdido completamente la historia, no sabemos si habrán muerto en la guerra, si habrán podido sobrevivir, qué habrá pasado con muchos de ellos, ¿no? Gente como Tahuada, Zárate Cárdenas, Betanzos, etcétera. Realmente son personajes que van a tener un momento de influencia y van a desaparecer después de la historia. Y muchos de ellos, me imagino, que si no hubiera sido por cosas como estas, como este libro, como el diario del Tambor Vargas, yo creo que muchos otros de acá también hubieran acabado en ese anonimato. Triste anonimato, ¿no? Realmente aquí te recupera el José Santos Vargas, te recupera personajes como Miguel Mamani, un líder local bien importante, te recupera a Lorenzo Quispe, te lo recupera a ¿cómo se llama a este otro guerrillero Marquina, no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre ahorita. A varios guerrilleros de esa época, ¿no? Gente que estaba dentro de lo que era la guerrilla de Yopaya. Te habla desde sus desventuras, desde su visión. Justamente él consideraba a Lira como el gran líder de la guerrilla, y se nota que no lo quería, pero para nada Lanza. José Miguel Lanza después va a aparecer, un personaje muy importante dentro de lo que es la historia boliviana. Obviamente podemos comparar lo que te dice este libro, las opiniones de Vargas con respecto a Lanza, con lo que podemos ver en otras posiciones y otras partes de la historia sobre lo que sería la vida de Lanza. Y podemos comparar ese tipo de cosas. Pero de todas formas aquí nosotros vamos a ver recuperados, más bien hemos podido ver recuperados, mucho de lo que era el sentido de la guerrilla, ¿no? Lo que era la visión de las personas, lo que era ese sentido de la guerrilla como tal. Entonces, es bien importante hablar de eso, ¿no? Y hablar también de estos puntos estratégicos que van a empezar a tener los grupos guerrilleros, ¿no? Si nos fijamos, Camargo va a controlar todo lo que era la región de ingreso de lo que era el norte argentino con respecto al territorio boliviano. Controlaba las regiones de Cinti hasta lo que eran los valles potosinos cerca de Tupiza. Moto Méndez estaba en Tarija, controlando todo lo que era la dinámica de la guerrilla dentro de lo que era la región tarijeña. Esa región cercana a Chuquisaca, lo que era la laguna, ¿no? Lo que era la población de Padilla, justamente por Manuel Asensio Padilla y Juana Zurduy.
todo lo que era la región de Santa Cruz, controlada por Warnes. Todo lo que era la región de Valle Grande, o sea, el trayecto que llegabas desde Cochabamba hacia Santa Cruz, controlada por Arenales. Todo lo que era la línea fronteriza con lo que sería el virreinato peruano, controlado por Muñecas. Realmente va a haber un control efectivo de los territorios, un control efectivo de lo que eran las zonas, lo que eran las tropas, lo que era el territorio y la población. Y además de eso van a ser fuertemente legítimos con respecto a la población que ellos controlaban. La gente de estos territorios les tenía un gran cariño, eran líderes locales, gente que en muchos casos eran parte de ellos mismos, ¿no? Que estaban como que defendiéndose su pedacito de patria. Ahí surge esta idea. Muchas veces el Tambor Vargas se habla de la idea de la patria. La patria es el territorio donde estoy. La patria es el territorio en el que estoy pisando. Es el lugar donde, bueno, aunque él era orureño, te dice, la patria es este territorio donde estoy viviendo, que es Ayopaya, que es la región de lo que ahora se llama Independencia, ¿no? que antes se llamaba en ese entonces La Palca. Ahí va a surgir esta fuerte identidad realmente de la nación. Entonces yo creo que yendo hacia otros historiadores e investigadores que te hablaban y te dicen la Republicata como el origen de la nación boliviana, yo estaría completamente de acuerdo, que es el germen del inicio de la nación boliviana, básicamente. Y son estas guerrillas también las que impiden que el ejército realista pueda ir desde el Perú hasta La Plata, ¿verdad? Hasta Argentina. Exactamente. Los tienen totalmente ocupados los ejércitos peruanos, no pueden, los frenan completamente, ¿no? Muchos de ellos sí, efectivamente estaban directamente a las órdenes de la Junta de Buenos Aires, pero bueno, otros no, otros simplemente estaban ahí para enfrentarse contra los españoles y contra las tropas peruanas, ¿no? Entonces realmente ahí genera un problema muy serio, muy grande. Estos grupos guerrilleros, tanto los bolivianos como también vamos a ver el caso de Martín de Güemes, ¿no? en el norte argentino, que se va a volver un caudillo local, prácticamente una leyenda local. Van a empezar a hacer lo mismo, ¿no ven? Buscar hacer ese espacio de freno y del momento de cortar los caminos para la llegada de tropas hacia Buenos Aires y esta reacción que se podría dar por parte de las tropas españolas que venían desde el Virreinato de Lima. Ahora, ¿cómo es que el ejército realista... Bueno, antes de hacerte esa pregunta, es interesante cómo generalmente se considera, se piensa que la guerra de guerrillas, tal como la conocemos hoy, nace en España, la resistencia española contra el ejército francés, contra las fuerzas napoleónicas, ¿no? Pero se da algo similar en Bolivia prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Exacto. O sea, realmente no sé si será una situación de paralelismos históricos, puede ser que sí. No sé si va a ser una situación de casualidades de la historia, pero se da de esa manera, ¿no? O sea, realmente se da de esa manera. Los ejércitos, las guerrillas españolas que se van a organizar y van a enfrentarse contra Napoleón, con las tropas napoleónicas, van a empezar a utilizar estrategias, los ejércitos de acá van a empezar a utilizar estrategias parecidas a las que han utilizado los guerrilleros españoles. Ese tipo de cosas, exacto, ni noticias, exacto, no había noticias con relación a eso, no tenían ellos noticias. No había una comunicación tan fluida, no podíamos enterarnos como sucede ahora, digamos, de muchas cosas. A pesar de eso, llegan a tener situaciones efectivas, de mucho éxito en muchas de las cosas que van a hacer. Lógicamente ya pasado 1814, cuando ya el rey Fernando recupera su libertad, vuelve al trono y empieza a enviar seriamente tropas a territorio americano de una manera más directa para enfrentarse contra estos grupos insurgentes,
Y ya la situación, digamos, va a ir cambiando para estos grupos guerrilleros. Muchos de ellos van a acabar siendo derrotados precisamente por gente que sabía todo lo que era la actividad contraguerrillera, ¿no? Entonces, vamos a tener este tipo de problemas donde, bueno, van a ser lamentablemente asesinados Padilla, Muñecas, Warnes, Camargo, donde van a ir cayendo precisamente a lo largo de esos años, a lo largo de ese tiempo, precisamente por las acciones y la efectividad que van a empezar a tener estos grupos de combate antiguerrillero españoles, ¿no? Pero bueno, van a utilizar estrategias parecidas. Es bien interesante ver eso, que no es algo exclusivamente boliviano, por si acaso, ¿no? Eso también es bien importante tomarlo en cuenta. En el sur del Perú ya estaba Mateo Pumacahua, estaba Pinelo, estaban... se me fue el nombre de este otro, que estaba igual similar, y que empiezan a coordinar y hacer y empiezan a realizar actividades guerrilleras, con personajes como Muñecas, por ejemplo, ¿no? Ellos toman La Paz en 1814, de hecho, juntamente las tropas las tropas de la guerrilla de Muñecas, juntamente con las tropas de Pinelo, toman la ciudad de La Paz en 1814. Dinamitan el cuartel, el cuartel español, que es el lugar donde ahora está en la Plaza Murillo, donde mueren muchos de las principales autoridades españolas de la ciudad de La Paz y muchos criollos de la ciudad de La Paz, entre ellos gente como el padre del mariscal de Santa Cruz, por ejemplo, y son apoyados por gente local, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la importantísima presencia de doña Vicenta Juárez Teguino, esta gran personaje de la independencia, una mujer de la clase alta de la sociedad paceña, con una influencia muy fuerte dentro de lo que era el territorio, y con una presencia muy fuerte y una influencia muy fuerte dentro de lo que era el territorio de La Paz. Y una de las personas de las que va a tener la suerte de poder ver la creación de la República, por ejemplo, a diferencia de muchos de estos personajes que se van a quedar en el camino. De hecho, ella es la que recibe a Simón Bolívar en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, vamos a tener grupos así, coordinados. El Moto Méndez igual, coordinaba y trabajaba, hacía muchas actividades con Güemes. Los esposos Padilla hacían lo mismo con el caudillo del norte argentino, ¿no? Entonces, realmente había una coordinación, había una relación de coordinación entre estos grupos. No era pues que estaban completamente aislados uno del otro. Tenían también la necesidad de hacer eso para poder sobrevivir. Estos núcleos guerrilleros que eran, digamos, más separados han sido los primeros en desaparecer, precisamente. Esto que hablaba hace rato de personas como Taboada, Betanzos, Zárate y demás, probablemente por la falta de coordinación también ha sido que se han diluido, que han desaparecido. Probablemente los ha matado, no sabemos. Realmente muchos de estos personajes no llegamos a conocer bien lo que ha sucedido con ellos. Pero entre estas otras guerrillas sí van a empezar a aparecer este tipo de coordinación, de acuerdos, de trabajo conjunto. Y vamos a ver también algunos éxitos. La batalla de la Florida es un ejemplo de eso. La batalla de la Tablada es un ejemplo de eso, precisamente gracias a las montoneras de Méndez. Y a la larga vamos a empezar a ver algo. Estos grupos que originalmente eran montoneras van a ir evolucionando ejércitos con una formación profesional mucho más grande. Y eso también me parece que es una influencia directa de lo que pasaba en Argentina. Como sabemos, en 1816 Argentina se independiza y muchos de estos guerrilleros todavía tenían relación y contactos con las autoridades y los líderes de Buenos Aires. Entre ellos José Miguel Lanza. José Miguel Lanza es, yo creo, uno de los personajes más importantes que podremos ver acá. Él toma el control de la guerrilla de Yopaya. Lira ya había sido asesinado. Lira es traicionado por uno de sus personajes, por uno de sus lugartenientes más importantes. Eso critica duramente el Tamor Vargas en su diario. Es reemplazado por José Manuel Chinchilla, que está un tiempo, que es parte, digamos, de esta conspiración en contra de Lira, hasta que llega Lanza, y Lanza, bajo la autoridad de Buenos Aires, decide tomar el control de la guerrilla. Por un lado se deshace, él también decide fusilar a Chinchilla, pero por el otro lado también empieza a organizar una estructura de cuerpo militar, una organización militar mucho más profesional, tomando los mismos guerrilleros, que eran personas que tenían una vasta experiencia como
como soldados en todo lo que era el combate contra el guerrillero, empiezan a organizar tropas con una estructura y una organización totalmente militar, profesional militar de la época, ¿no ve? Influido por lo que eran los manuales militares de la época. Va a empezar a volverse, se lo va a conocer como la famosa división de los valles. Va a dejar de ser precisamente estos grupos, van a dejar de ser estos grupos, de estas montoneras, de estos grupos que simplemente se dedicaban a emboscar o atacar, si se quiere, a algunos sectores, a ser grupos organizados, ejércitos organizados, profesionales que se pueden enfrentar cuerpo a cuerpo contra las tropas españolas y darles batalla directa. Y eso es lo que van a hacer hasta 1825, la guerrilla de Lanza, ¿no? Que va a ser la que va a mantenerse en el tiempo y va a ser al final prácticamente el origen del ejército boliviano, ¿no? Muchos de estos miembros que encabezaron los ejércitos de Lanza van a acabar después integrando y formando las futuras Fuerzas Armadas de Bolivia, ¿no? Va a ser el origen de las Fuerzas Armadas bolivianas. Interesante ver que aquí incluían a todos. Estaban mestizos, estaban criollos, estaban indígenas, todos metidos. Los indígenas que estaban en grupos de montoneras incluso eran aceptados y podían ascender jerárquicamente, podían entrar para ser parte de ser oficiales, ¿no? Podían ser oficiales del ejército de Lanza, podían ser oficiales de la guerrilla de Yopaya, podían optar a cargos, digamos, jerárquicos, no los más altos, pero sí de nivel considerable de autoridad y adentro, ¿no? Entonces realmente va a haber una relación distinta. La visión que va a tener Lanza de cómo organizar el ejército va a ser una cosa muy distinta, muy profesional además, ¿no? Realmente, a veces, bueno, el tambor Vargas le da bastante palo, lamentablemente, a Lanza, ¿no? Parece que no lo quería. O sea, realmente lo que muestra en las líneas que habla sobre Lanza, este libro, se trata realmente del poco cariño que le tenía el tambor Vargas a Lanza, ¿no? Pero a pesar de todo, si nosotros lo analizamos en la historia, este maravilloso trabajo del historiador Roger Mamani, que ha trabajado precisamente mucho sobre lo que era la guerrilla, la guerrilla de Yopaya, nosotros podríamos ver eso, ¿no? Realmente podemos ver la presencia y la importancia que va a tener Lanza dentro de lo que es la formación de una organización bien seria de las tropas bolivianas, lo que van a ser el futuro de las tropas bolivianas. Y lamentablemente del resto no tenemos más información, ¿no? Hay información a veces medio dispersa, por ejemplo, de la guerrilla de la Laguna, los esposos Padilla, gracias a este poeta de origen quechua, Juan Hualparrimachi, digamos. Hay algo que ha sobrevivido de lo que era Warnes, de lo que era especialmente algo de la información de gente como Cañoto, ¿no? que va a mantener, digamos, un poco viva esa chispa de la guerrilla, después de que ha asesinado Warnes. Algo sobrevive de Arenales, de la información de sus tropas. Después del resto no quedamos con mucho más, ¿no? Y salvo estas obras como esta de José Santos Vargas, yo creo que me parece que es una de las cosas más importantes que podemos recuperar de esta época, ¿no? Esa es una época bastante interesante entre lo que serían los primeros movimientos, estos movimientos iniciales, y todo lo que van a ser después las tropas bolivarianas que vamos a ver después, ¿no? Nos falta todavía hablar mucho sobre eso. Todavía no estamos ni siquiera centrándonos en lo que sería Simón Bolívar. Pero ese interín, eso del medio, precisamente nos sirve a nosotros para entender esto, para entender cuál va a ser el origen de esta nación boliviana, cuál va a ser el origen de estos líderes y esta identidad que va a surgir dentro del territorio boliviano. Y me parece que precisamente esta gente que ha hecho eso, ¿no? Y muchos de ellos, como lo vuelvo a repetir, realmente tienen esta presencia de que, bueno, representaban a distintos sectores de la sociedad. Mestizos, blancos, indios, todos juntos, todos peleando cuerpo a cuerpo, lado a lado. Se puede decir parecido a lo que pasó en la guerra del Chaco, ¿no? Pero bueno, creo que me estoy adelantando un poquito. Vamos a llegar ahí pronto, tal vez en otra temporada, pero... Pero no, me parece excelente todo lo que acabas de compartir, muy bueno. Y sí, es muy importante ver esto justamente por lo que va a hacer nuestro país en un futuro, ¿no? Hablando de ese entonces, ¿no?
Bueno, no sé qué más podríamos aportar respecto, bueno, sobre este tema. Creo que hemos hablado de lo central, me parece que hemos hablado de las cosas más importantes que podríamos ver. Bueno, lamentablemente, como te digo, es un episodio, es un momento que han escrito algunos investigadores sobre las fuentes que hay. Lamentablemente en épocas de guerra es donde las fuentes documentales desaparecen, donde muchas cosas desaparecen lamentablemente, precisamente por los efectos de la guerra. Entonces mucho más tal vez no hemos podido recuperar. ¿Quién sabe qué más habrá sucedido en esa época que ha pasado un anonimato completo, ¿no? Lamentablemente. Es cierto. Ahora, un dato curioso del que me acabo de acordar, hablando un poco de los primeros levantamientos en Cochabamba, creo que ahí se puede ver a Francisco Rivero, Esteban Arce, Melchor Guzmán Quintón, ¿no? Al parecer, Francisco Rivero, en uno de sus discursos para poder generar apoyo en la población, para enaltecerlos, menciona a este líder espartano, se me olvidó el nombre, que con 300 hombres se levanta contra Jerjes. También se me dio el nombre. Estoy tratando de buscarlo, pero... Leónidas. Exacto, Leónidas, ¿no? Y usa el ejemplo de Leónidas para inspirar al pueblo, ¿no? En Cochabamba. Ahora, no sé, de forma un poco, tal vez, no sé cómo decirlo. Si Francisco Rivero sabía sobre Leónidas y Jerjes y los 300 espartanos, tal vez Túpac Katari sabría sobre Espartaco. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Pero ¿Cuál bueno. es la diferencia? Tal vez Túpac Katari, lamentablemente, por su condición de indio del común, no tenía ese acceso a la educación. A diferencia de Francisco de Rivero, que era un criollo. Tal vez esa es la diferencia, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé. Lo dejamos abierto a la interpretación de la gente. Claro, como dato curioso, ¿no? Nos hemos olvidado hablar sobre las mujeres del 27 de mayo. La presencia de mujeres es muy importante. Y no podemos terminar sin hablar de eso. Entonces. Exacto. Precisamente yo creo que es importante hablar de eso. La mujer yo creo que ha sido un personaje central en este proceso de la guerrilla y creo que está más que expresado en lo que es las acciones del 27 de mayo. Justamente las famosas heroínas de la coronilla, más allá de que, bueno, la interpretación y la recuperación de la memoria histórica de estos la realiza Nathaniel Aguirre casi 100 años después, unos 80 años después, en una novela, la famosísima Juan de la Rosa. De todas formas, la presencia y la participación de las mujeres en acciones como esta, en presencias tan fuertes como la que ha sido esta lucha de los cochabambinos, enfrentándose ellas con piedras y palos frente al ejército formado de Goyeneche, que era un ejército tremendamente organizado. La presencia de mujeres como Vicenta Joristeguino o Simona Manzanera en La Paz, durante todo este proceso, ellas dentro de lo que era la ciudad de La Paz organizaban estos actos rebeldes. La presencia de Juana Zurduy de Padilla, importantísima. Yo creo que la mujer más importante de este periodo de la historia boliviana. Una guerrera más, una generala más dentro de lo que eran los ejércitos, ¿no? Realmente la participación que ha tenido ella es importantísima e influyente. Lamentablemente olvidada justo cuando estaba en vida. Ella vive muchos años después de la creación de la República. Ahora, después de la muerte de su marido. ¿Cuántos hijos perdió durante este tiempo? De sus 6 hijos, perdió 5 durante la guerra. Y al último, al menor, lo pare precisamente durante un descanso en una batalla. Y ahora, ella estando embarazada, se montaba en el caballo, ¿no? Y combatía. A participar de las batallas, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente, ¿qué más podemos decir de esa mujer excepcional como ha sido Juana Zurduy? Realmente era un personaje, prácticamente era el equivalente para el de Juana de Arco para los franceses, pero tendría que ser para nosotros Juana Zurduy de Padilla, ¿no? Un personaje ahora ella fue importantísimo. más reconocida en Argentina en su momento, ¿no? Exactamente.
O sea, tanto Belgrano como otros personajes la acabaron reconociendo mucho, mucho allá en Argentina. Ha sido nombrada ya generala, acá de manera póstuma también. Lamentablemente aquí en Bolivia hemos tenido la mala costumbre de olvidarnos de estos personajes. Ella vuelve después de muchos años, después de la muerte de su marido, acaba en Argentina, apoya especialmente Vuelve en el después norte de la argentino. fundación de la República. Exactamente. Entonces ella vuelve después de eso y vive en una triste pobreza, vive en la ciudad de Sucre hasta sus últimos días. Bueno, ¿no? Prácticamente olvidada. Creo que Gabriel René Moreno llega a entrevistarse con ella cuando él era un estudiante, ¿no? Exactamente. Creo que esa es una de las cosas que recupera Gabriel René Moreno, él siendo un joven estudiante, llega a conocer a esta anciana, la logra entrevistar, logra recuperar algo sobre su legado, sobre la importancia que ha tenido ella. Y bueno, pues muere completamente olvidada, ¿no? Lamentablemente. Años después, recién se recupera mucho de su figura histórica, se recupera mucho de su legado, de la importancia que ha tenido ella. Años después es recién ascendida de manera póstuma al grado de general del ejército boliviano, algo que tal vez debería haberse hecho en vida, pero lamentablemente no ha sucedido. Ha sido un personaje completamente olvidado, injustamente olvidado por muchos personajes, por mucho de esa política tal vez tendenciosa y localista que hemos tenido aquí en Bolivia durante esas épocas, durante todo ese siglo XIX lleno de caudillos. Y bueno, pues más bien ahora su figura ha sido recuperada y ha sido reivindicada como corresponde. Justamente hemos pasado recién nomás los festejos del Bicentenario y hasta han estrenado un monumento. Precisamente el festejo principal ha sido el estreno del monumento de ella oficialmente y en Sucre, ¿no? Ha sido una recuperación, un poco de justicia se ha hecho precisamente a la figura de ella como un personaje importante. Yo creo que es la expresión precisamente de la participación de la mujer. Y no hay que olvidar a las otras, ¿no? Como hemos dicho, las mujeres, muchas de ellas anónimas de Cochabamba, a la señora Eguino, a Simona Manzaneda, a muchos otros personajes como ellas que han tenido una participación importantísima dentro de lo que era la guerra. Un proceso larguísimo. Realmente ahorita máximo habremos llegado hasta 1816-17. Falta todavía un par de añitos más de guerra. Todavía vamos a hablar un poco más sobre lo que va a ser esto en los siguientes capítulos. Vamos a empezar a hablar un poco sobre otros personajes, sobre otras situaciones, sobre otras realidades, ¿no? Que es hablar sobre los ejércitos bolivarianos y todo lo que vamos a ir viendo después, ¿no? Pero no nos adelantemos tanto. Y bueno, para terminar, podemos revisar algunos mitos, pero no sé qué... Es que ¿cómo podemos calificar algo de mito cuando muchas de estas cosas que hemos conseguido nunca las hemos escuchado? De hecho, sí, no lamentablemente es eso. No hay muchos mitos en este lado, a diferencia de Tupac Katari o Murillo. Claro, que han sido más politizados actualmente, ¿no? Exacto. Sí, o sea, realmente esta es una parte de la historia que ha sido completamente ninguneada, lamentablemente, ¿no? Es tan enriquecedora y nos ha dejado tantas cosas importantes, tantas lecciones aprendidas, pero es completamente olvidada por todos. Hay algunos investigadores que realmente trabajan en ellos, las han recuperado, las analizan. Recién nomás ha sido nuevamente presentado este gran libro sobre lo que es la historia de Oruro en este momento, de la historiadora María Luisa Sux, por ejemplo, que es un gran libro. Tenemos estos trabajos del Tambor Vargas, tenemos estos trabajos de Roger Mamani, tenemos un par de trabajos más relacionados con esta época que están tratando de recuperar en los últimos años este momento histórico, que era completamente relegado, o que había sido tomado con algunas cosas como las republiquetas, como un hecho aislado, completamente olvidado. Hasta que han venido a hablar sobre precisamente las redes, la coordinación, la organización que había, las características internas de estos ejércitos como tal. Cosas que antes precisamente no se las tomaban en cuenta. Era por algún momento pasaba en el inicio, en lo que era Murillo, lo que era Chuquisaca, y de pronto ya nos estamos independizando con Bolívar. No se sabía de cómo, pero de pronto estábamos allí, ¿no?
Y no hemos analizado esta complejidad, esto que es lleno de entuertos, lleno de problemas, lleno de cosas internas que realmente no han logrado asentarse en el imaginario de la población. Y es bien importante, porque este es, yo creo, y otra vez lo vuelvo a repetir, me parece el germen de la bolivianidad. Este es el germen de la bolivianidad. Aquí lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar ni en Bolívar, ni en los levantamientos. Bueno, en los levantamientos previos tal vez algo, ¿no? Pero yo creo que este es el punto de partida que podemos encontrar en la identidad boliviana. Muy buen punto. Muy cierto. Bueno, entonces creo que no tenemos algo que desmentir por acá. No encuentro algo. Totalmente. Creo que podamos hablar. No más. Excepto algunas ideas descabelladas de ChatGPT que decidimos no incluirlas. Quedan demasiado descabelladas. Sí, para que no nos insulten mucho en las redes sociales cuando saquemos este video. Exacto. No, hay que mantener un poco de coherencia ante tanta incoherencia que a veces aparece. Exacto. He leído algunas de estas cosas antes de comenzar el episodio de hoy. Hemos dicho, no, esto ya es muy tonto. Exacto, no va. Bueno, entonces, si no hay nada más que aportar, creo que cerramos el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente. Estamos intentando sacar un episodio por semana. Y bueno, por favor, compartan estos videos, comenten si es que tienen alguna pregunta, si es que hay algún dato que hemos olvidado, pueden recordarnos, ¿no? Y bueno, quién sabe, en los siguientes episodios podemos abrir una sección de Pregúntele a Don Dano en lugar de estar desmintiendo mitos que en realidad no son mitos. Exacto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, a todos los que se han tomado el tiempo de escucharnos y bueno, nos vemos a la siguiente. Y no, por favor, no olviden suscribirse. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Facebook, más o menos vamos a meterle más ganas en el TikTok, pero también estamos en el Facebook. Y creo que estamos ahí nomás, ¿no? Por ahora sí, quién sabe después. No sé qué otras redes hay por ahí. No sé, por lo menos en esas estamos. Bueno. Muy usados, así que, pero bueno. Claro, ya. Pero bueno, vamos a ponernos al día en lo que son las aplicaciones hoy en día. Vamos a ver dónde más podemos meternos, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Spotify. Estamos en Spotify también. Vamos a poner los links en nuestras páginas, ¿no? Y posiblemente iTunes muy pronto. Super. Apple Podcast. Bueno. Pero bueno, les mantendremos al tanto. Así que, bueno, nos vemos tal vez la siguiente semana. Y muchas gracias de nuevo. Chao, chao.